El sol quema el foro como si Júpiter hubiera decidido freír a los hombres en su propia plaza. El aire es pesado, cargado del olor ácido de la orina de los caballos, del vino agrio que gotea de los labios de los espectadores, y del sudor de cientos de cuerpos apretados, ansiosos de ver algo que en cualquier otra ciudad sería impensable: un hombre convertido en objeto de burla antes de morir. Allí está, en el centro, desnudo, expuesto, reducido a nada. No hay cruz aún, no hay espada, ni siquiera látigos, solo un cuerpo tembloroso, obligado a girar para que cada mirada lo devore con la misma hambre con la que los buitres esperan la carroña. Roma no tenía prisa, sabía que la humillación era un arma más afilada que el acero. Los soldados arrancaban la ropa del condenado como quien abre un fruto podrido, y la plebe rugía entre carcajadas. No se reían de su crimen, no se reían de su dolor, se reían de él, de lo que se había vuelto, de lo que ya no era, porque en Roma, la ejecución no empezaba con la sangre, empezaba con la vergüenza, y créeme, la vergüenza mataba más lento, más profundo, y más cruelmente que cualquier espada. Ahora dime, ¿quieres que te cuente qué error, qué traición, o qué enemigo llevó a este hombre a terminar convertido en el entretenimiento más sórdido del imperio? Suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar es la cara más brutal de Roma, esa que los libros prefieren callar. Retrocedamos. El hombre que ahora gira desnudo en el foro no siempre fue una sombra temblorosa. Alguna vez tuvo nombre, dignidad y hasta cierto poder. Se llamaba Gayo Marcio, hijo de un liberto enriquecido que había comprado influencias con el dinero del comercio de aceite. En Roma, el aceite no solo servía para ungir cuerpos en los baños, servía para engrasar las manos de senadores y magistrados. Y gracias a eso, Gayo había escalado hasta un puesto menor en la administración del Capitolio. No era cónsul, ni tribuno, ni mucho menos general, pero tenía acceso a los corredores oscuros donde la política romana respiraba su aire más venenoso. Fue allí donde cometió su error. Un banquete en la casa de un senador, una copa de vino de más, y unas palabras imprudentes que, como cuchillos lanzados al azar, dieron justo en el blanco equivocado. Gayo se permitió reírse de la virilidad de un hombre demasiado poderoso para ser objeto de burla. Décimo Junio Silano, cuñado de un procónsul y dueño de una lengua venenosa que sabía convertir cualquier rumor en sentencia. Aquella noche, entre carcajadas, Gayo insinuó que el virilísimo Silano tenía más interés en sus jóvenes esclavos masculinos que en su esposa. Una broma de taberna, una chispa fugaz. Pero en Roma, esas chispas podían incendiar casas enteras. Silano sonrió al oírlo, no dijo nada, al contrario, alzó su copa, brindó con él y hasta le palmó el hombro. Pero todos los presentes sabían que aquella sonrisa era un veneno dulce. En Roma, el insulto no se borraba, se fermentaba. Pasaron semanas. Gayo pensó que había salido ileso, pero entonces comenzaron los murmullos, acusaciones de corrupción, pequeños rumores que lo pintaban como un traidor al Estado, como un hombre que desviaba dinero de los templos. Nada que pudiera probarse, pero suficiente para manchar. Roma no necesitaba pruebas, bastaba con la sospecha, y cuando Silano movió sus hilos, la maquinaria implacable se puso en marcha. El Senado, entre bostezos y risas, aprobó su condena. No la muerte directa, eso habría sido demasiado piadoso, sino el castigo del escarnio, el más lento y corrosivo de todos. Lo sentenciaron no solo a morir, sino a ser exhibido como una carcasa rota, para que todos aprendieran lo que pasaba cuando alguien osaba morder la mano equivocada. Y aquí volvemos al presente, al cuerpo expuesto, a las manos apartadas para que nada quedara oculto, a la plebe disfrutando de un espectáculo que mezclaba crueldad con circo, porque en Roma, los condenados no eran castigados en privado, eran consumidos como pan y circo, servidos en bandeja de vergüenza. Y mientras Gayo tiembla, yo te digo algo, esta historia no va solo de un hombre humillado, va de cómo Roma convertía los cuerpos en discursos, las pieles en propaganda y la desnudez en política pura. El escarnio no era improvisado, no. Roma no dejaba nada al azar cuando se trataba de espectáculos.
Detrás de lo que parecía un simple despojo público, había un ritual cuidadosamente calculado. Primero, la elección del lugar. No cualquier rincón servía, debía ser un espacio transitado, cargado de simbolismo. El foro era el escenario perfecto, allí donde los magistrados dictaban leyes, donde los generales marchaban triunfantes, donde el mármol narraba glorias inmortales, también se derrumbaba la dignidad de los condenados. Era una advertencia silenciosa pero devastadora. Mira cómo el mismo suelo que ensalza a los héroes traga a los insensatos. Segundo, la música. Sí, había música, no siempre, pero en ocasiones como esta, un grupo de flautistas era contratado para dar un aire festivo al espectáculo. ¿Te imaginas? Notas ligeras, casi alegres, acompañando la destrucción moral de un hombre, un contraste tan cruel que solo podía pertenecer a Roma. La melodía marcaba el ritmo de los guardias, que obligaban al reo a girar, a mostrar cada ángulo de su cuerpo como si fuera un animal exótico en exhibición. La plebe rugía al compás, entre carcajadas y silbidos. Tercero, los insultos. No era solo que la multitud se riera, se esperaba que participaran. Gritos de afeminado, bestia, traidor, llenaban el aire. Algunos lanzaban frutas podridas, otros escupían, y los más atrevidos extendían las manos para pellizcar o golpear al condenado cuando los soldados lo acercaban. La humillación era física, sensorial, un asalto completo. Roma sabía que el miedo no solo se imponía con sangre, sino con el recuerdo imborrable de una vergüenza pública. Cuarto, el toque final, la teatralidad de los soldados. No bastaba con desnudarte, te obligaban a posar, a adoptar posturas ridículas, como un actor obligado a representar la obra más degradante. Si el reo se resistía, recibía golpes. Si intentaba cubrirse, lo apartaban y lo exponían más. Gallo, en este caso, estaba obligado a arrodillarse, a levantarse, a girar sobre sí mismo, mientras la plebe marcaba con risas cada uno de sus movimientos. Era un juego perverso. Cuanto más intentaba conservar un resto de dignidad, más cruel se volvía la multitud. Y allí estaba el detalle más monstruoso: el escarnio no mataba rápido, pero sí lentamente por dentro. Para Roma, era una ejecución doble. Primero se destruía al hombre, luego al cuerpo. El orden era inquebrantable. Cuando el sol comenzaba a declinar, el olor de la multitud mezclado con el polvo y el sudor del reo ya había creado una atmósfera asfixiante. El aire olía a miedo, a carne expuesta bajo el calor, a vergüenza cocida al sol. Gallo apenas respiraba. Sus ojos buscaban un resquicio de compasión que no existía. Pero compasión era lo último que Roma ofrecía, y mientras la flauta sonaba con un tono casi alegre, todos sabían que lo peor aún no había comenzado, porque tras la desnudez y la burla venía el desenlace, la muerte, lenta o rápida, pero siempre después de haber reducido al hombre a nada más que un chiste con piernas temblorosas. El momento inevitable llegó como un rugido. La multitud, que había reído y silbado hasta desgastarse la garganta, empezó a pedir más, porque Roma nunca se conformaba con las risas, necesitaba la sangre, el grito, la carne abierta. El escarnio era el aperitivo, no el plato fuerte, y Gallo lo sabía. Sus piernas, apenas sostenidas por el miedo, temblaban como ramas secas al viento. La plebe aullaba. Castigo, dolor, muerte. El aire estaba espeso, caliente, cargado de polvo y aliento rancio, como una bruma pegajosa que se metía en la piel. Los soldados intercambiaron una mirada breve, esa complicidad fría de quienes disfrutan un oficio que en cualquier otro tiempo habría sido considerado bárbaro. Uno de ellos sacó un látigo de correas cortas, el flagrum. No era uno cualquiera, en las puntas llevaba pequeños trozos de hueso y plomo, diseñados para arrancar la carne en jirones. El primer chasquido cortó el aire como un trueno seco. La multitud enmudeció un instante, el silencio denso de un anfiteatro que espera la primera gota de sangre. Luego vino el impacto. La espalda de Gallo se abrió en líneas rojas que pronto se tiñeron de un púrpura viscoso. La plebe estalló en vítores.
Cada latigazo se sincronizaba con un coro de gritos, como si fueran un público bien ensayado. El condenado gritó, sí, pero su voz se ahogaba entre carcajadas y silbidos. En Roma, ni siquiera el dolor era suyo, pertenecía al espectáculo. Lo obligaban a mantenerse de pie, cada vez que caía lo levantaban a patadas. El suelo se llenaba de polvo mezclado con sangre, formando un barro oscuro que impregnaba el aire con ese olor metálico inconfundible, ese que se queda pegado a la garganta y que si lo hueles una vez jamás se olvida. Un niño, en primera fila, miraba fascinado cómo los trozos de piel colgaban. Su padre, orgulloso, le decía, mira bien, hijo, así aprende Roma. Era educación cívica en su forma más brutal, pero lo más perverso no era el látigo, lo más perverso era el orden. Los soldados sabían cuándo detenerse, no querían matarlo todavía, lo dejaban respirar, lo dejaban tambalearse, lo dejaban toser sangre para que el espectáculo no acabara demasiado rápido, porque el objetivo no era la muerte en sí, sino el proceso, prolongarlo justo para que el condenado se convirtiera en una figura patética, medio hombre, medio cadáver, y que la plebe disfrutara cada transición. Roma entendía que la ejecución no era justicia, sino pedagogía, y el mensaje era claro, cualquiera podía acabar ahí, desnudo, golpeado, sangrando, reducido a una caricatura de sí mismo. No importaba si eras hijo de liberto o senador. Bastaba con irritar a la persona equivocada, y mientras Gallo se desplomaba una vez más levantado de los cabellos por un soldado que lo obligaba a mostrar la cara hinchada y ensangrentada al público, la plebe rugía satisfecha porque lo habían visto convertirse en lo que Roma quería, un ejemplo, un chiste, un cadáver en proceso de construcción. La fase final no comenzaba con un golpe, sino con un silencio que pesaba más que los gritos, porque significaba que la plebe estaba lista para ver cómo el cuerpo, ya destrozado por los látigos, sería convertido en un trofeo de humillación. Los soldados se retiraron unos pasos, como actores que saben que la obra alcanza su clímax, y dejaron que Gallo se desplomara. Cayó de rodillas, con la piel hecha jirones, la sangre pegajosa corriéndole por la espalda y el pecho. El polvo se adhería a las heridas abiertas como si la tierra misma quisiera tragárselo, y entonces vino el gesto que separaba el escarnio de la tortura, la cuerda. Un verdugo apareció con una soga gruesa, que ató a las muñecas del condenado, forzándolo a mantener los brazos extendidos. La postura no era casual, lo convertía en un objeto, un espectáculo grotesco, casi una parodia de una estatua. Desnudo, ensangrentado, con los brazos abiertos y la multitud gritándole obscenidades, parecía el antihéroe de Roma, el recordatorio de que no todos los hombres nacen para ser recordados en mármol, y Roma amaba esa ironía. Para hacerlo aún más cruel, los soldados lo pasearon alrededor del foro, tirando de la cuerda, arrastrándolo como se arrastra un perro callejero que nadie quiere. Cada paso era una puñalada a su orgullo. Los niños lo señalaban, las mujeres reían con una mezcla de horror y fascinación, y los hombres, esos mismos que temían que algún día sus nombres pudieran estar en esa cuerda, aplaudían para disimular el miedo. Pero el punto más vil estaba por llegar, porque en el escarnio romano no bastaba con desnudar el cuerpo, había que desnudar el alma, y eso se conseguía con lo que llamaban la exposición obscena. Consistía en obligar al reo a adoptar posturas humillantes, gestos deliberadamente lascivos, como si él mismo colaborara en su ridículo. Los soldados lo empujaban, lo obligaban a doblarse, a girar, a inclinarse. El público reía a carcajadas, algunos imitaban sus gestos, otros gritaban insultos sexuales que resonaban en las columnas como un eco interminable. Roma había convertido la vergüenza en un espectáculo colectivo, donde cada espectador era cómplice y verdugo. Gallo, jadeante, apenas podía sostenerse, y lo más trágico era que lo sabía, sabía que la muerte ya estaba cerca, pero que no llegaría hasta que lo hubieran reducido completamente a una caricatura, porque Roma no mataba cuerpos, mataba reputaciones, y lo hacía con la precisión de un escultor que golpea el mármol hasta borrar un rostro. En ese momento,
Mientras la multitud rugía pidiendo el golpe final, uno de los soldados levantó la mano para imponer silencio. El espectáculo aún tenía un último acto, y todos lo sabían. No era solo matar a Gallo, era decidir cómo lo matarían para que su recuerdo ardiera en la memoria colectiva más tiempo que su cuerpo en la pira. La muerte, en Roma, nunca era un simple trámite. No se trataba solo de borrar a un hombre, se trataba de enviar un mensaje, de esculpir una advertencia en la memoria de todos los que miraban. Y por eso, la forma de la ejecución importaba tanto como el crimen mismo. En el caso de Gallo, la decisión no estaba en manos de los soldados, sino en la voluntad de quienes lo habían condenado, el Senado, con sus túnicas impecables y sus corazones empapados de veneno. Cada método de ejecución llevaba consigo un significado, un matiz político. Ser decapitado era, en cierto modo, un privilegio, rápido, limpio, una muerte que todavía concedía cierta dignidad. Crucificarlo, en cambio, lo arrastraría al destino más infame, reservado a esclavos y rebeldes, con el cuerpo colgado durante días, devorado por los cuervos bajo la mirada de todos. Pero había métodos intermedios, esos que no eran ni rápidos ni tan prolongados, y que servían para dejar un eco particular de terror. A Gallo no le tocó la espada, porque la espada era para quienes todavía conservaban un mínimo de honor, y tampoco la cruz, porque eso habría sido demasiado generoso en espectáculo, y los senadores querían algo más inmediato pero igualmente vergonzoso. La orden fue clara: muerte por estrangulamiento público, después del escarnio, una muerte considerada indigna, porque no derramaba sangre gloriosa, sino que sofocaba lentamente la vida como quien apaga una vela. No moriría como un héroe, sino como un insecto aplastado. El verdugo, al escuchar la sentencia, sonrió con la profesionalidad de quien lleva años practicando ese oficio. El procedimiento era simple: una soga al cuello, tirada con fuerza hasta que el condenado se debatiera en convulsiones, ofreciendo a la multitud esos segundos deliciosos de lucha inútil. Lo más cruel era que la multitud sería testigo del último instinto humano, el deseo desesperado de respirar. El Senado lo había decidido así porque querían que Gallo fuese recordado, no como un traidor con dignidad, sino como un payaso grotesco que tras ser exhibido desnudo y ridiculizado, moría sofocado por sus propios intentos de aferrarse a la vida. Y mientras los soldados preparaban la cuerda, mientras el verdugo la probaba tensándola en sus manos curtidas, la plebe contenía la respiración, excitada como una fiera que huele la sangre antes de hincar los dientes. La escena estaba lista. Un hombre reducido a objeto, un verdugo listo para cerrar el telón, y una multitud sedienta de ver el último acto de la comedia cruel que Roma sabía montar mejor que nadie. Y entonces, como si el destino jugara con él, Gallo alzó la mirada y buscó en el público un rostro conocido. Quizá esperaba encontrar un amigo, un cómplice, alguien que recordara que alguna vez fue un hombre, pero no encontró nada, solo ojos hambrientos, solo bocas ansiosas, solo Roma entera reducida a una bestia devoradora de carne y dignidad. El verdugo avanzó con la calma de un sacerdote que oficia un rito. En su mano llevaba las sogas, áspera, impregnada del sudor y la sangre de otros condenados que antes habían sentido su abrazo mortal. La levantó ante la multitud, como quien presenta un trofeo, y el rugido fue inmediato. No era un simple pedazo de cáñamo, era el símbolo de lo que pasaba cuando Roma decidía borrar a un hombre no con la espada, sino con la humillación más baja. Gallo, tambaleante, intentó retroceder, pero sus tobillos estaban atados. Los soldados lo obligaron a arrodillarse, y en ese gesto había algo aún más cruel que el dolor físico, el reconocimiento de que estaba vencido. No peleaba ya por escapar, sino por respirar un poco más, por retrasar lo inevitable. El verdugo le colocó la soga al cuello con un cuidado casi delicado, como si ajustara la toga a un magistrado. Luego tiró hacia arriba, con un movimiento brusco, y el cuerpo de Gallo se tensó de inmediato. El aire se cortó en su garganta, y el primer sonido que salió de su boca fue un gemido sordo, ahogado, mezcla de tos y gruñido. La multitud enmudeció un instante para saborear aquel primer espasmo,
y después estalló en gritos: «¡Más fuerte! ¡Súbelo más!». El verdugo obedeció, y la cuerda se hundió en la carne, dejando un surco violáceo. Los ojos de Gallo se desorbitaron, buscando un aire que no existía, mientras su lengua asomaba grotesca, hinchada, como si su propio cuerpo lo traicionara en la hora final. El público rugía, y algunos reían imitando los gestos de asfixia. El suelo se manchaba con la orina involuntaria del reo, porque Roma sabía que el cuerpo, en su desesperación, se convertía en el espectáculo más obsceno. Cada sacudida, cada patada al vacío, era un recordatorio de que hasta el último segundo el cuerpo seguía luchando contra lo inevitable. El verdugo, firme, apretaba con una frialdad mecánica. No había odio en su rostro, ni siquiera disfrute, solo oficio, como un artesano que conoce cada fase de su trabajo. Y el trabajo estaba en su punto exacto cuando el rostro de Gallo empezó a oscurecerse, cuando sus movimientos dejaron de ser violentos y se transformaron en espasmos cada vez más débiles. La multitud aullaba, pedía prolongar el momento, y el verdugo, experto en leer el pulso del espectáculo, aflojaba apenas un instante para darle un respiro mínimo, suficiente para arrancar otro jadeo inútil, otra sacudida patética que renovaba las risas y los aplausos. Era un baile macabro, un juego de tirar y soltar, hasta que por fin el verdugo decidió que había durado lo suficiente. Con un último tirón seco, la cuerda se cerró como un anillo de hierro. El cuerpo de Gallo se quedó inmóvil, colgando de rodillas, con la cabeza inclinada hacia un lado, los ojos aún abiertos, cristalizados en ese terror que ya no se iría jamás. Y en ese instante, el foro entero estalló como si hubiera presenciado una victoria militar. No había enemigo extranjero derrotado, ni bárbaro humillado, ni dios complacido, solo un hombre común reducido a nada, y Roma celebrando haberlo convertido en un ejemplo eterno. La muerte no era el final, ni mucho menos. En Roma, el cadáver todavía podía ser utilizado, manipulado, convertido en mensaje. El cuerpo de Gallo, aún tibio, colgaba con la boca abierta y los ojos vidriosos, y la multitud, lejos de dispersarse, permanecía expectante. Sabían que lo mejor estaba por venir, la segunda humillación, aquella que comenzaba cuando el alma ya había abandonado la carne. Los soldados desataron la cuerda y lo dejaron caer como un saco de trigo. El sonido sordo de su cuerpo, golpeando el suelo, arrancó nuevas carcajadas. Luego lo arrastraron por los tobillos, dejando una estela de polvo y sangre, mientras la multitud seguía cada movimiento como si aún esperara un milagro grotesco, que el muerto se levantara para continuar el espectáculo. No lo haría, claro, pero ese era el punto, mostrar que ni siquiera en la muerte había reposo. El cadáver fue llevado a un rincón del foro, donde aguardaba una estructura de madera, no era una cruz, sino un poste bajo, casi una estaca. Allí lo ataron de nuevo, esta vez sin cuidado alguno, con las piernas abiertas, el torso inclinado y la cabeza colgante. La postura era deliberadamente obscena, diseñada para exhibirlo como un muñeco grotesco, como un objeto de burla incluso después de muerto. La plebe aullaba entre risas y comentarios lascivos. Para ellos no era un cadáver, era un juguete político, un recordatorio vivo, o más bien muerto de lo que pasaba cuando se ofendía a los hombres equivocados. Algunos le lanzaban frutas podridas, otros lo golpeaban con piedras pequeñas, no para destrozarlo del todo, sino para prolongar el juego. Incluso hubo quien, envalentonado por el alcohol, se acercó para escupirle en la cara, mientras los soldados fingían no ver. El olor comenzaba a impregnar el aire, la mezcla metálica de la sangre con el hedor agrio de los fluidos corporales liberados en la agonía, y Roma lo disfrutaba, porque el hedor era parte del espectáculo, un recordatorio sensorial que hacía imposible olvidar. El Senado quería más que una ejecución, quería un símbolo. Por eso, decidieron dejar el cadáver expuesto, colgado en esa postura obscena durante horas, hasta que el sol lo secara y la carne comenzara a tensarse. Era el destino más infame, ni sepultura digna, ni pira, ni lágrimas familiares.
solo la exposición como un chiste macabro, para que todo el que pasara por el foro lo viera y aprendiera la lección, porque en Roma, incluso muerto, tu cuerpo podía ser esclavizado, usado como advertencia, reducido a una ruina grotesca. Gallo ya no respiraba, pero su carne seguía hablando, y lo hacía más fuerte que nunca. Cuando la plebe finalmente se dispersó, dejando atrás risas todavía flotando en el aire, el cuerpo de Gallo quedó allí, un espectáculo inmóvil, un monumento al terror. Pero Roma no permitía que nada se quedara sin propósito. Los esclavos del Estado, hombres endurecidos por años de servidumbre y acostumbrados al olor a muerte, se acercaron con cuidado, no porque tuvieran compasión, sino porque el procedimiento estaba reglamentado. Los cadáveres debían ser retirados, pero nunca de manera que borrara completamente la humillación. Primero, lo colocaron sobre una camilla de madera. La piel, ahora oscura y rígida, se adhería al polvo y a la sangre reseca. Cada herida contaba la historia de lo que había sucedido: el látigo, la exposición, la lucha desesperada por aire. Los esclavos lo envolvieron en un simple lienzo, sin lujos, y lo transportaron fuera del foro. No había ceremonia, no había llantos, solo un trabajo mecánico que prolongaba la degradación del hombre hasta después de la muerte. Lo llevaron a un terreno apartado, un lugar donde se castigaba a los infames, donde los cuerpos de los condenados eran dejados a la intemperie, expuestos a los elementos, a los animales, a la corrupción del tiempo. Algunos eran quemados lentamente, otros dejados para que los cuervos y perros callejeros hicieran su trabajo. Gallo fue colocado entre ellos, sobre la tierra dura, bajo un sol que ahora caía implacable, como si el cielo mismo recordara lo que Roma esperaba, que incluso su ausencia física sirviera de lección. La gente del Senado, mientras tanto, regresaba a sus villas, satisfechos de que el mensaje se hubiera cumplido. No se trataba solo de eliminar a un hombre, se trataba de convertir su vida y su muerte en un recordatorio colectivo, en una historia que se contaría susurrando y riendo para que nadie olvidara jamás que la traición, la insolencia o la imprudencia podían costarte la dignidad, la libertad y la vida. Gallo ya no era un ser humano, era una advertencia con forma de cuerpo, un objeto que hablaba más alto que cualquier discurso de toga. Y mientras los primeros vientos de la tarde barrían el polvo y la sangre, el olor metálico permanecía, un aroma que impregnaba los muros del foro y que incluso años después aquellos que lo habían visto recordaban con un escalofrío. Porque Roma no solo mataba, Roma hacía historia con la carne, enseñando, advirtiendo y marcando cada vida que cruzaba su camino. Lo que le ocurrió a Gallo no fue un caso aislado, era un patrón. Roma, con su eficiencia despiadada, había convertido la humillación pública en un ritual, una herramienta de control que enseñaba a todos lo que significaba desafiar el orden establecido. Cada escarnio era una lección, y cada lección se contaba luego en susurros, en murmuraciones que cruzaban los mercados, las tabernas y los baños. Los ciudadanos aprendían que la vergüenza podía ser más letal que cualquier espada y que la desnudez pública no era solo física, sino moral. Los niños crecían con historias de hombres y mujeres despojados de toda dignidad, y los adultos ajustaban su comportamiento para no acabar convertidos en espectáculo. Era un mensaje político disfrazado de entretenimiento. Roma enseñaba a vivir bajo su sombra, recordando que la reputación era frágil, y que la traición o la insolencia podían costarte la vida, y algo peor, la memoria de tu existencia. Los que miraban, aquellos que sentían miedo, se convertían en cómplices involuntarios, perpetuando la maquinaria de terror sin mover un dedo. Y así, el ciclo continuaba: un hombre humillado, un cadáver exhibido, una ciudad recordando la lección. La crueldad, el espectáculo, la política y el control social se entrelazaban en cada ejecución, y cada víctima reforzaba la autoridad de Roma. El escarnio sexual, con su exposición desnuda y su degradación total, era la expresión máxima de este poder, un recordatorio de que no importaba tu riqueza ni tu inteligencia. En Roma tu cuerpo podía ser tu perdición y tu muerte una obra pública. Hoy, al recordar a Gallo Marcio, no solo vemos un hombre destruido,
sino toda la maquinaria de un imperio que convirtió la crueldad en ritual y la vergüenza en ley. Lo que Roma enseñaba con cada escarnio era simple y terrible: la vida se protege solo con obediencia, silencio y astucia. La desnudez pública, el dolor, la humillación y la muerte eran herramientas de control, y su eficacia residía en la anticipación y el terror que sembraban en cada ciudadano. Recordar esto nos enfrenta a la realidad de que la historia no siempre es heroica, a veces es un espejo brutal de lo que los hombres pueden hacer cuando la política, la religión y el poder se entrelazan con la perversión de la carne. Así que cada vez que pienses en Roma, recuerda que detrás de sus mármoles y estatuas gloriosas existían historias como la de Gallo, historias de humillación, de dolor y de muerte, diseñadas para que nadie olvidara jamás quién mandaba. Si quieres seguir explorando los rincones más oscuros y crueles de la historia del Imperio Romano, suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje donde la verdad rara vez es bonita, pero siempre es fascinante.